Ahora permítanme disentir hasta cierto punto, porque, bueno, lo que vimos en el video anterior es algo sorprendente, impresionante, algo verdaderamente extraordinario. ¿Pudieron los magos, los maestros de la Rosa Cruz, prever el futuro en esa forma y profetizar lo que iba a pasar con la humanidad en los siguientes 21 siglos? Puede ser. A mí me da la siguiente impresión. No es la historia tanto de la humanidad. Vamos, no, una no se contrapone a la otra. Mi versión, mi opinión es que es la historia de la orden, fratres y sorores. De eso trata, eso es más importante que lo que les pasa a los profanos, que lo que le pasa al mundo. ¿Cómo nuestra amada orden ha existido? ¿Cómo se ha manifestado a través del tiempo? Y aquí estamos, otra vez. Por eso se parece mucho al anterior. Los grandes misterios, los terapeutas, los esenios, los misterios de Isis y Osiris. El símbolo de Isis, una rosa, el símbolo de Osiris, la cruz. Por sincretismo pasó al cristianismo de la siguiente manera: la rosa símbolo de la Virgen María, la cruz símbolo de Jesús. La misma gata nada más que revolcada. Las mismas tradiciones, las mismas enseñanzas, pero más bien ya degeneradas, pervertidas, adulteradas. Es el Maestro Jesús, es Apolonio, los grandes magos e iniciados. Y esto no es la iglesia cristiana, no es la fundación de la iglesia cristiana, es la orden interna, el círculo interno de la orden. Aquí está. Esto fue el gnosticismo, solo para iniciados, para gente superior, intelectual y moralmente superior. Después se formó el círculo externo, la iglesia católica. Y entonces obligaron a los iniciados a renunciar a sus cargos, a sus puestos, o a aceptar las doctrinas pervertidas de la iglesia. Son los dos círculos, círculo externo y círculo interno. Y bueno, ¿cómo se llama nuestro dirigente? Imperator. Otra forma de verlo. La orden es el imperio invisible y el imperator gobierna a ese imperio, el imperio de la luz. Y por eso, como es Venus, la diosa del amor. Es el símbolo de la rosa y la cruz. Es el símbolo de Venus, la belleza y el amor. Esto no representa al Papa. Esto representa la fundación de los monasterios. El primer país en el que arraigó el cristianismo fue Egipto, no fue Palestina, no fue Europa, fue Egipto. Y copiaron a Egipto los monasterios que tenía. Fue el primer país que tuvo monasterios cristianos y se estudiaban los textos apócrifos. ¿Qué les parece? Es Egipto. La prueba de que es Rosacruz, ahí está la rosa y la cruz. Los lirios dijimos que eran un símbolo de la cruz. ¿Y qué simboliza este naipe?
fratres y sorores? Pues simboliza las dos divisiones que tiene la orden. ¿Cuáles son? En el siglo XVII se decía que la orden constaba de dos ramas, la orden Rosecrucis y la Ordo Aurecrucis. La orden de la Rosa Cruz y la orden de la Cruz de Oro. El aspecto teosófico y el aspecto alquímico, el aspecto místico y el aspecto científico. Ahora diríamos el martinismo y el rosacrucismo. La parte intelectual, la parte experimental, científica y la parte contemplativa. Son las dos ramas de la orden. ¿Qué ocurrió posteriormente? Todo esto se estaba desarrollando en Oriente. En Occidente, los gnósticos, la orden fue barrida, desapareció. Efectivamente, esto es Mohamed. Y todas las escuelas que se desarrollaron del Islam, escuelas esotéricas. Eventualmente surgieron los drusos, los sufíes, los hermanos de la pureza. De hecho, Emil Dantin decía que el rosacrucismo provenía de los hermanos de la pureza. Muchos escritores han afirmado que la rosa del rosacrucismo proviene del sufismo o del Islam en general. Tenemos una impresión muy negativa acerca del Islam, pero lo cierto es que era una civilización sumamente avanzada, tolerante, ecléctica. Ellos preservaron la sabiduría de Pitágoras, de Aristóteles. Lo que se había perdido en Occidente, ellos lo preservaron. Eso es lo que simboliza este naipe. Y esto, fratres y sorores, no es otra cosa que una representación de la milicia crucífera evangélica, que fue fundada por el Maestro Jesús para proteger a todos los que iban a escucharle. Estas enseñanzas eran al mismo tiempo prácticas y místicas. Ahí está la milicia. Ahí está la espada. Eventualmente, basándose en ella, se fundó la Orden de los Templarios y otras organizaciones. ¿Qué sucedió a continuación? Estos personajes, y vean, la palabra ermitaño viene de Hermes, por eso está con H, con H. Iban de monasterio en monasterio llevando el conocimiento, iban a Oriente, regresaban, traían conocimiento, conocimiento de esoterismo, conocimiento de alquimia, conocimientos ocultos, secretos, que estaba prohibido por parte de la Iglesia. Y aquí tenemos, sí, es el reinado de Carlomagno. En el reinado de Carlomagno, Alcuino, irlandés, fue a Oriente, se inició en la orden y la importó. ¿Qué les parece? Es la orden. Cuando llega por primera vez a Europa, bueno, ya había llegado, pero fue exterminada. Llegó por segunda vez. ¿Qué sigue a continuación? Los grandes iniciados, los grandes rosacruces, dirigían, gobernaban, enseñaban a los reyes. Los rosacruces estaban muy cerca
del poder. Algunos incluso llegaron al poder. Eso nos permite comprender por qué cuando empezó la orden templaria creció en forma vertiginosa. Porque los reyes, porque los grandes señores feudales, porque la gente rica, poderosa, culta, cuando vio que se había formado una organización Rosacruz de carácter militar, ingresaron en ella o hicieron que sus familiares, sus hijos, ingresaran y donaron grandes cantidades de dinero, de propiedades, de castillos, de tierras, oro, etc. Porque sabían lo que era el rosacrucismo dirigiendo al temple. Siempre estuvieron ahí. Después los vemos ya muchos siglos más adelante, la reina Cristina de Suecia, Enrique IV de Francia, Luis XIII también de Francia, Richelieu, Carlos I, Carlos II de Inglaterra. Los grandes reyes eran rosacruces. Aquí tenemos entonces la fundación del temple. Vean, la letra Tav, cruz en hebreo. La cruz cristiana y dos medias lunas. Ahí están las tres religiones que buscó unir el templarismo: Islam, judaísmo y cristianismo. ¿Qué representa este naipe? Fratres y sorores, el exterminio de una rama rosacruz. Los albigenses, los cátaros, fueron quemados vivos en la hoguera. ¿Qué les parece? Por eso la muerte lo simboliza. Aquí aparece otra manifestación del cristianismo, precisamente en el siglo XIII. La alquimia. Más que ser dos vasijas, deben ser dos matraces o un matraz y un vaso hermético, etc. Porque tiene que ver con la transmutación. Y luego, ¿qué ocurrió? La orden del temple fue acusada de adorar al demonio, a Baphomet, difamados y calumniados. La orden fue disuelta, oficialmente o aparentemente, porque sigue existiendo la orden templaria. Y eso es lo que representa el diablo, acusados de adorar al Baphomet. Y luego, ¿qué sucedió? Sí, puede ser la imprenta. Yo más bien diría que es el conocimiento Rosacruz para rebelarse contra los poderes de la Iglesia y del Estado. Después, cuando fue imperator, Christian Bernard decía que el Rosacruz debe ser obediente. No, debe ser rebelde, debe ser agresivo, debe oponerse a la injusticia, a la mentira, al engaño, a los abusos. Eso es lo que hicieron los Rosacruces en ese tiempo. Y esto, vean, no es tanto la astronomía, que bueno, sí, pues que son las dos cosas. La Virgen Sofía. Vean aquí el ibis, pájaro que representa el alma en Egipto. Es la diosa Sofía, Minerva, Atenea, como le quieran llamar. El aspecto astral y místico del rosacrucismo que se desarrolló en esa época. Y esto efectivamente sí es la guerra de los 30 años, es cuando la orden se dio a conocer al público.
Francis Bacon, Elias Ashmole, Robert Flood, Michael Mayer, etc. Pero fracasó allí el rosacrucismo. Fue aplastado en la batalla de la Montaña Blanca. Nuestro gran maestro, que era Federico V, fue vencido por los católicos. Y ahí la orden quedó en silencio. Por eso es la tristeza. Si leemos Fratres Sorores, el iluminismo Rosacruz de Francis A. Yates, comprenderemos más esta parte. Muy triste, muy dolorosa. Y vean, este es el rosacrucismo. Dio origen a esto. El perro viene del lobo. Los dos son cánidos. Uno desciende del otro, pero ya degenerado. ¿Qué ocurrió con el rosacrucismo? Impulsó la reforma. ¿Y qué pasó con el protestantismo? Quedó igual o peor que el catolicismo. Fundó la Royal Society, la Real Sociedad de Inglaterra. ¿Y qué pasó con esa primera academia científica? Se hizo materialista. Fundó la masonería. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un club de amigotes, en donde se reunían nada más para comer. Hasta la fecha lo siguen haciendo en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Y el esoterismo? ¿Qué ocurrió en el siglo XVIII, fratres y sorores? Y me gusta más el de White, porque está un niño montado en un caballo blanco, la cábala, en un cabala, con una bandera roja. Se reunieron en ese siglo tres grandes personajes. Louis-Claude Saint-Martin, martinismo. Cagliostro, masonería egipcia. Y el conde de Saint-Germain, rosacrucismo. Por eso es la luz en todo su esplendor. Pero murió. Se extinguió. Terminó un ciclo más de 108 años. ¿Y qué ocurrió en el siglo XIX? Resucitaron, vean, el rosacrucismo, la masonería y el martinismo, que es hijo tanto del rosacrucismo como la masonería. Los martinistas eran masones, miembros de la orden de los caballeros masones Elus Cohen del universo, los sacerdotes electos. Y efectivamente, en 1801 apareció el rito escocés antiguo y aceptado. No fue aceptado en realidad, ni es escocés, ni es antiguo, ni fue aceptado en Escocia sino hasta el año de 1846. En 1881, los ritos de Memphis y Mizraim se unieron bajo la jefatura de el maestro de Elena Blavatsky. Ahí también surgieron la orden martinista, la orden cabalística de la Rosa Cruz, la orden católica de la Rosa Cruz, la orden de la Aurora Dorada. Incluso antes, la Societas Rosicruciana in Anglia. Y fratres y sorores, este es un gran hombre, un maestro que impulsó el rosacrucismo y le dio toda la gloria, que desgraciadamente nuestros dirigentes actuales no han sabido, ya no digamos aumentar, ni siquiera mantener. Parecía loco,
en el siglo de la locura, en el siglo de la estupidez. La orden se reconstituyó en 1915, llegó a ser la depositaria de todas las enseñanzas esotéricas de las órdenes y sociedades que constituyeron la Fudosi. Y a esto tenemos que llegar, fratres y sorores, a que la orden sea así de bella y esplendorosa. Pero me temo que nuestros dirigentes actuales son incompetentes. Por ignorancia, por estupidez o por falta de huevos. Tenemos que hacer algo nosotros, porque si esperamos a que ellos lo hagan, no lo van a hacer y la orden está agonizando. Se les está muriendo en las manos y no saben qué hacer. Tenemos que refrendar el conocimiento y sacar a la luz las enseñanzas auténticas y originales de la Rosa Cruz. No solo las que impulsó el doctor Harvey Spencer Lewis, sino las que vienen desde Egipto, Grecia, la India, Persia, etc.